Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Domingo 3 de septiembre de 2023, les saludamos desde la ciudad de Guatemala en El Reloj de Dios. Gracias a quienes están en sintonía a través de Rema Estéreo 91.7, la radio de Ministerio Ebenecer, también de Rema TV y por supuesto del canal del apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, hoy junto a todo el equipo le digo feliz cumpleaños. ¿Cómo se encuentra? Y ahora explicará por qué el feliz cumpleaños. Muchas gracias, Sergita. Me siento muy bien. Bueno, yo tengo varios cumpleaños, ¿verdad? Tengo cumpleaños de haber nacido por primera vez en esta tierra, tengo cumpleaños de haber nacido por segunda vez en esta tierra, y las dos veces que nací fueron aquí en Guatemala, primero y segundo nacimiento. Tengo cumpleaños de haber, cuando fui llamado al ministerio, tengo cumpleaños cuando fui llamado al ministerio apostólico. Tengo un montón de cumpleaños, pero no los celebro todos porque si no pasaría celebrando todo el año. Lo cual es pero bueno. Hoy estamos cumpliendo un añito de estar trabajando con el reloj de Dios, trayendo domingo tras domingo, semana tras semana, la lectura espiritual de las noticias terrenales, ¿verdad? ¿Qué esto significa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué nos trae el Señor? Y como repito siempre, no se trata de meterle miedo a la gente, ¿verdad? Sino que de quitarle el miedo de todas las cosas terribles que están pasando. ¿Cómo así? Bueno, sabiendo que esas cosas terribles no son dignas de comparar con las glorias venideras, ¿verdad? Y que únicamente están señalando que el día de nuestra redención, y como lo decíamos en el programa anterior, se va haciendo cada vez más cercano, ¿verdad? En todo este año hemos hecho este reloj de Dios de diferentes maneras. Pues lo hicimos desde Los Ángeles, lo hicimos desde Madrid, lo hicimos desde El Salvador, lo hemos hecho acá, lo hemos hecho desde la explanada, lo hemos hecho de diferentes formas, ¿verdad? Y es una importancia relevante para nosotros, es importantísimo. Por supuesto. Sin lugar a dudas, es superlativa la importancia de que le hemos prestado. Y creo que también los hermanos le han dado la misma importancia a cada lugar a donde yo llego. Me hacen una referencia al programa, a veces hacen preguntas de algo que se quedó en el tintero, ¿verdad? Y que ellos quieren saber, porque como casi nunca damos espacio a preguntas y cuando se dan, tal vez nos extendemos en alguna de ellas. Por esa causa tal vez no se han respondido muchas que están en el tintero. Claro. Pero es una bendición, le doy gracias a Dios por este tiempo, el cita que el Señor nos ha tenido trabajando. Le doy gracias a Dios también por tu vida que has estado trabajando aquí con nosotros, ayudándonos en el desarrollo de este programa. Le doy gracias a Dios por todos los hermanos que nunca se ven acá en la pantalla, pero que sin ellos no se podría llevar a cabo, los del control room, los que están en diferentes lugares, que vienen tempranito para armar todo esto. Un agradecimiento muy profundo de mi corazón hacia ellos también, aunque yo sé que ellos lo están haciendo como un trabajo, como un privilegio para el Señor y que tendrán su justa paga. De todas maneras, pues lo agradezco, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios y a cada uno. Muchas gracias a mi esposa que me ha estado acompañando durante todos estos programas también y a veces haciendo algunas preguntas, acotaciones, y es bien importante. Siempre te mandan saludos cada vez que me dicen, ¡ay, salúdeme! A la madre, ahí la miramos en
en el reloj de Dios. Así que Claro. qué bueno. Bueno, pues ya me puse medio dramático, así que mejor No, devuelvo el... melancólico nos ponemos. No, pues agradecidos en realidad con Dios por este privilegio y como bien decía nuestra madre que acá nos tiene cuidaditos también en muchos sentidos, no solo con su oración y su presencia. Y bueno, ahora para abrir la puerta, para que tengamos la oportunidad de conversar, el apóstol justo lo decía, se da la ocasión de tener momentos para hacer preguntas directamente a él. Yo sé que muchos quisieran hacerlas y hoy vamos a procurar contestar algunas de ellas. Yo plantearé en el lugar de ustedes como espectadores la pregunta y el apóstol nos hará el favor de dar una explicación escatológica y un análisis de lo que ocurre en el día a día. Para invitarles a que ustedes sigan haciendo sus preguntas, les dejo el número telefónico más 502 5617 9099. Sin más preámbulo, apóstol, en nuestro programa número 53, comenzamos. Vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Jezabel y qué pasa con ella en la tribulación? Mira, yo creo que es una pregunta por demás interesante. Sí. ¿Por qué razón? Porque para empezar, Jezabel aparece en el segundo libro de los Reyes, en el tiempo de Elías, tiempo del profeta Elías, en el tiempo del rey Acab, hace quizá unos 3000 años de distancia, ¿verdad? Sí. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis resurge la idea o el nombre de ese personaje, ¿verdad? Cuando el Señor habla y dice, tienes ahí a esa mujer que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar, pero dice esa mujer Jezabel, ¿verdad? Entonces, para empezar, ahí entendemos que no es una mujer en sí necesariamente, sino que es una entidad. Eso lo hemos platicado muchas veces, sobre todo en la iglesia. Yo trato de insistir a los hermanos que muchas de las veces que la Biblia menciona a una mujer en la Biblia con una connotación fuerte, generalmente se está el Señor refiriendo a una entidad espiritual, dependiendo si es positiva o negativa. Por ejemplo, sí hay positivas entonces. Sí, por ejemplo, la Biblia dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, envió a sus doncellas. Dice que se para en los lugares más altos de la ciudad y le grita a todos los que tienen necesidad. Esa es una entidad femenina que se llama sabiduría. Y hay otros versículos que basado en esto se deberían de entender de una mejor manera. Por ejemplo, hay un versículo que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la destruye. Yo no creo de ninguna manera puedo creer que esto se esté refiriendo a una mujer en sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, hay un matrimonio que se destruyó. Pues para empezar, para bailar tango se necesitan 2. Claro. Entonces no le podemos echar toda la culpa a la mujer, ni toda la culpa al hombre. Pero sí le podemos echar toda la culpa a alguna entidad que los corrompió a ambos. Esa entidad está representada por la necedad. La mujer sabia edifica. La entidad sabiduría edifica. Ya lo dije junto con Proverbios capítulo 9. La entidad necedad destruye, ¿verdad? Entonces esa entidad femenina puede afectar tanto a un hombre como a una mujer, ¿verdad? Esto se vuelve más claro cuando miramos en el libro de Zacarías que hay 2 mujeres que van volando y tienen alas de cigüeña y que las llevan a la llanura de Sinar y las meten en un hoyo y le ponen lo describe Zacarías y le ponen una tapa de plomo. Entonces el Señor dice por medio del profeta, estas 2 mujeres son la maldad y la iniquidad. Entonces, otra vez, ponen a una mujer como figura de una entidad femenina. Luego, ya yéndonos al Apocalipsis, en el capítulo 12,
el apóstol Juan dice, y vi en el cielo una señal. Y dice que esa señal era una mujer gritando y en la angustia del alumbramiento por los dolores de parto, y entonces se paró enfrente de un dragón. Esa mujer, una vez más, no es una mujer, es una entidad femenina que los grandes estudiosos de la Biblia coinciden en que es la iglesia. Algunos otros estudiosos dicen que es Israel, pero cualquiera de los dos que tenga razón, están diciendo ambos que no es una mujer, sino que es una entidad femenina. Ok, basados en esta reflexión previa a contestar lo de Jezabel, Jezabel también. Jezabel allá era una persona, era una reina que pues se casó con Acab, pero estaba representando entidades femeninas espirituales, sobre todo cuando ya se viene en Apocalipsis, porque no es que haya una reina que se llame Jezabel, sino que es una entidad. Y una vez más, así como la necedad y la sabiduría pueden afectar a hombres y mujeres, esta entidad Jezabel, tenemos que averiguar quién es y cómo puede afectar a hombres y mujeres. De esa entidad? Sí, digo esto porque generalmente cuando se habla de Jezabel así, con mucha liviandad, se le endilga el título a una mujer. Sí, esa es una Jezabel. Sí, pero pues no es una mujer, repito, es una entidad que puede afectar a una mujer, pero que también puede afectar a un hombre. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de discernir, ¿verdad? Que no es una mujer, sino que es una entidad femenina, espiritual, que afecta hombres, mujeres y va parejo. Sin embargo, cuando nos vamos a la historia de esos casi 3,000 años, cuando aquella mujer se manifiesta como tal, no como entidad, sino como tal, podemos aprender varias cosas de ella y varias cosas de sus hijos. Muchísimas cosas. Híjole, ahí se pueden aprender un montón de cosas y que aparecen en el libro de Apocalipsis. Otra vez, ¿verdad? Digamos, una de las cosas que podríamos decir, antes de decir quiénes son sus hijos, porque cómo se trasladó aquella mujer, ¿verdad? Desde hace 3,000 años a una entidad actual, apocalíptica. Bueno, podemos decir algunas de las cosas que rodean a Jezabel. Número 1, es enemiga de lo profético verdadero. Persigue a los profetas, hace una matanza de profetas y levanta a sus propios profetas de Baal y de las Asheras. Ella tenía una mesa en donde alimentaba a los falsos profetas que mantenían sojuzgados a Israel. Eso es el personaje. Ahora, a quien está interpretando en este tiempo sería una entidad que mantiene falsos profetas. Y el Señor dijo que en el final del tiempo iba a existir muchos falsos profetas. Entonces, la entidad jezabélica está alimentando a esos falsos profetas. Otra de las cosas que podemos ver y que se mira en la actualidad es que Jezabel sí gobernaba. Jezabel gobernaba incluso a Acab, que era su esposo, el rey, ¿verdad? Cogobernaba, básicamente. No gobernaba, No. ella gobernaba. El otro se dejaba, él prefería vivir feliz que gobernar, ¿verdad? Él se sentaba en el trono, pero quien daba órdenes sí, era ella tenía el anillo de... Ella hacía lo que quería. Digamos, era un matriarcado también aquella Sí, Jezabel. absolutamente. Muy bien. Entonces, pero una de las cosas que ella también hacía en aquel tiempo, además de alimentar a los falsos profetas, repito, era aborrecer a los verdaderos, de tal manera que ella le juró al profeta Elías y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no te he cortado la cabeza. A lo cual Elías subió, ya sabemos la historia. Pero es interesante, muy interesante, la amenaza que le hizo. La amenaza que le hizo fue, te voy a cortar la cabeza. Ahora, volvamos otra vez a poner a los personajes como que si fueran el prototipo de entidades. Ok, entonces pongamos que Elías era la entidad profética
y Jezabel es la entidad maléfica. Entonces le está diciendo, la entidad maléfica le está diciendo al movimiento profético, te voy a cortar la cabeza. ¿Qué significa esto en el lenguaje espiritual? Que una de las cosas que Jezabel hace es quitar la autoridad. La cabeza en la Biblia representa, dentro de muchas cosas, representa autoridad. Entonces Jezabel, el movimiento jezabélico, no es solamente una mujer quitándole la autoridad a un hombre. Es alguien usurpando la autoridad de alguien que Dios había puesto ahí, que puede ser otro hombre, pero que está influenciado por la entidad jezabélica. Voy a cortarte la cabeza. Así me hagan los dioses, le dijo, y aún me añaden, si mañana a esta hora tu cabeza permanece sobre tus hombros, te voy a quitar la cabeza, te voy a descabezar. Y ese es un movimiento que nosotros vemos en la actualidad, en donde la entidad jezabélica está en contra de la autoridad previamente establecida por Dios y descrita en 1 Corintios, cuando dice que Dios puso, primero está Dios, después está Cristo. Dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, eso por mucho que lo pataleen y regañen y nos griten misóginos, chauvinistas, machistas, patriarcales y todo lo que quieran, eso está en la Biblia. Y no lo escribí yo, solo lo estoy mencionando. ¿Podríamos decir que los movimientos feministas son, digamos, movidos, valga la redundancia, por esta absolutamente, entidad jezabélica? Absolutamente. Es un movimiento jezabélico, porque está tratando de cortar el orden natural. Miremoslo incluso cómo le están trasladando la idea a los niños desde este momento. Quizá lo último que parece tan inocente, tan inocuo, es el movimiento ese que se dio como Barbie, ¿verdad? Sí, justo, sí, exactamente. Porque desde luego que pues, yo no perdí el tiempo en irla a ver, pero sí como obligación de ministro tengo que saber de qué se trata, porque es un ataque en contra de los nuestros, de nuestros niños, ¿verdad? Así que sí averigüé. No, o sea, repito, no fui a meterme ahí, pero sí averigüé. Y entonces resulta que es eso precisamente, la exposición a la mente infantil de los niños y a la mente infantil de los adultos, de que la mujer es la que debe de gobernar, ¿no? Claro, porque es una Barbie que es dueña, digamos, de un mundo donde es Barbilandia, emprendedora, empresaria, Barbilandia. Es Ella dueña de Barbilandia todo. Y que no tiene nada. Y que todo, al contrario de la historia bíblica que Dios hace a Adán, lo mete en un sueño y le saca a Eva de una costilla y hace a la mujer por causa del hombre, ahí no. Ahí hacen a Ken, que es el hombre, por causa de Barbie, que es la mujer. Ella es al nace contrario, primero, por decirlo así. Pero no es lo único. Si tú miras, digamos, los programas más avanzados, más últimos, por ejemplo, de canales de televisión, de streamings como Disney, como Netflix, como Prime, como Flex, como todos, ellos presentan películas en donde la mujer es la que prevalece, ¿no? Digamos, con la idea de que siempre el hombre ha sido presentado como un héroe y la mujer como aquella doncella que tenía que ser rescatada por los príncipes y que se pelean con los dragones y todo eso, cambió. Entonces le están lanzando eso. ¿Por qué? Porque entonces se habla ahora del empoderamiento de la mujer. Eso es jezabélico. Eso es parte de lo que Jezabel hacía cuando le dijo a Elías, te quito la cabeza. Y hoy vemos movimientos proféticos solo de mujeres que no tienen ningún ministro que las cubra. Wow. No tienen cabeza. Es decir, la iglesia está cayendo La iglesia. también en eso. Ah, sí, desde luego, desde luego. Entonces, pues yo no tengo a mí me hicieron la pregunta, yo solo estoy contestando. Claro. Otra de las cosas importantes que yo veo que se pueden tomar en cuenta como un ejemplo tremendo del movimiento jezabélico, o pues los hijos de Jezabel, es que destruye la familia. A ver, ¿por qué digo esto? Porque Acab se enamoró de una viña que tenía un hombre que se llamaba Nabot. La viña en la Biblia es prototipo del hogar o de la esposa de uno. Entonces Acab le dijo
a Nabot, véndeme tu viña, dame tu matrimonio, y yo te voy a dar en lugar de eso un lugar para que tengas una hortaliza. Hortaliza en lugar de viña. No, le dijo el otro, no te la doy. Y lo mató, Jezabel lo mató y le arrancó la viña. Entonces, de ahí sacamos que es un movimiento destruye hogares. Mientras que Elías, que el Señor dijo en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, he aquí yo envío a mi siervo Elías. Recordemos, Elías está paralelo en tiempo, en línea de tiempo a Jezabel. He aquí yo envío a mi siervo Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. O sea, es una restauración familiar. Entonces, mientras Elías, el movimiento profético genuino, trae restauración familiar, el otro movimiento trae destrucción de la familia, ¿verdad? Y sin el orden que Dios había establecido. Ok, esos son algunos puntos que podríamos ver de la multitud de puntos que tiene la situación jezabélica. Pero la pregunta va dirigida a los hijos de Jezabel. Sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? La pregunta de dónde surgió. Pues de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis dice, después de mencionar a Jezabel, dice, he aquí, yo la he hecho a ella en cama. ¿A quién? A Jezabel la ha hecho en cama. Y a los que fornican con ella, en gran tribulación. ¿Ok? Y después dice, y a sus hijos heriré de muerte. Entonces ahí ya vemos tres entidades. Jezabel, los que fornican con Jezabel y los hijos. Ahora es interesante que los que fornican con Jezabel, según dice Apocalipsis, son siervos de Dios. Wow. No son siervos del diablo. Sí. Porque dice, mis siervos, mis siervos. Entonces, está Jezabel, esa entidad, fornicando con siervos de Dios, y los hijos que brotan de esa unión, los hieren de muerte. Ok. Entonces, para averiguar quiénes son los hijos, porque eso es una palabra espiritual, no es una literalidad, sino que tenemos que ver qué es lo que el Espíritu Santo, que fue el que escribió la Biblia, nos explica de eso, para desencriptarlo, para levantar la letra y ver qué es lo que está en la profundidad de la misma. Entonces, tenemos que regresarnos allá, a 3,000 años. Donde estaba Isabel mujer. Exacto, donde estaba Jezabel en mujer, no Jezabel entidad, sino que Jezabel mujer. Entonces resulta que ella con Acab tiene un hijo que se llama Ocosías y tiene una hija que se llama Atalía. Ok, es tremendo, ¿verdad? Porque son los hijos de Jezabel. Sí, literalmente. Son los hijos de Jezabel, ¿verdad? Ocosías viene a sustituir a Acab como rey en el reino de Israel, porque es que aquí tenemos que hacer un montón de referencias, ¿verdad? Tenemos que recordarnos, por ejemplo, que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Uno tenía su capital en Samaria y el otro tenía su capital en Jerusalén. Ok. Entonces, cuando se dividieron a causa del hijo de Salomón que se llamaba Roboam, que se creyó más grande que su papá, y entonces le levantaron un adversario que se llamaba Jeroboam. Este hizo 2 becerros de oro, Israel se prostituyó en idolatría y ¡pau!, se dividió. Entonces ahora resulta que en el reino de Israel, cuya capital era Samaria, está Acab y Jezabel. ¿Ok? Sucede a Acab Ocosías. Y esta mujer, Atalía, se casa con un rey de Judá. Del otro reino. Del otro reino. Claro, claro. Entonces, para hacer alianzas matrimoniales, ¿verdad? Y entonces, para poner paz entre los dos reinos. Entonces, Atalía, aunque procede de Jezabel y de Acab y de Israel, de Samaria, se va a vivir a Judá. Y allá se mete con el rey de allá y hace unas cosas impresionantes. Y aquí
está Ocosías. Entonces, esos son los hijos de Jezabel. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Si me permiten, vamos a ver, mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación. Apocalipsis 2, 22 y 23, lo que estoy leyendo. Si no se arrepienten, o sea que Dios da una oportunidad de arrepentimiento. Sí. Para los siervos y para Jezabel, porque él le dice a Juan el apóstol, yo a esa mujer le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Y aquí dice, de los que están fornicando con ella, dice, si no, los voy a arrojar a la gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, es una palabra no de condenación, sino que de advertencia, de warning, cuidado, arrepiéntanse de las obras de ella, de esa entidad. Pero sus hijos los mataré con pestilencia. Y entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces ahora para discernir quiénes son los hijos actuales, sí, los Ocosías modernos, los Atalías modernos o las Atalías modernas, tenemos que regresar allá, qué era lo que hacían aquellos, ¿verdad? Y utilizar aquel sistema de lógica de que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿verdad? Para decir, si ellos hacían aquella cosa y los de ahora hacen esto, quiere decir que son hijos de Jezabel. Ok, bueno, a veces, perdón si hablo contra lenguas. No, queda clarísimo lo que ha dicho. Entonces, lo primero que deberíamos de leer es la fuente, el pie de imprenta, que Ocosías era hijo de Jezabel y de Acab. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 51. Ocosías, hijo de Acab. Acab, esposo de Jezabel. Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. O sea, en ese reino, en Samaria. En el año 17 de Josafat, rey de Judá. Es decir, aquí está el reino de Judá, aquí está el reino de Israel. Aquí empezó Ocosías a reinar y ya tenía 17 años Josafat de estar reinando en Judá. Este era nuevo, era el nuevo rey, este era el rey viejo, ¿eh? De otro país, llamémosle así. Y reinó 2 años, solo 2 años reinó Ocosías, porque hizo lo malo delante de Jehová. Miremos otra cosa. Y aquí dice el versículo 52. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. ¿Quién era su padre? Acab, ¿ok? En el camino de su madre. ¿Quién era su madre? Jezabel. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Es decir, él anduvo en 3 caminos, ¿verdad? Él anduvo en el camino de Acab, él anduvo en el camino de Jezabel y él anduvo en el camino de Jeroboam. Cuando nosotros investigamos esos 3 personajes para decir cómo serían los hijos de esta mujer, de esa entidad en ese tiempo, el último de ellos, Jeroboam, como te decía, fue un rey que Dios levantó, pero que lo primerísimo que hizo fue levantar 2 becerros de oro. Levantó 2 becerros de oro. Recordémonos que perdón, yo me estoy extendiendo demasiado en la pregunta y tengo otro montón. Sí. Por favor. No. Pero digamos, él 2 becerros de oro. Pero ya la historia nos hacía ver que con anterioridad alguien había puesto un becerro de oro, ¿verdad? Cuando Moisés se fue al monte, Aarón se quedó abajo y el pueblo le pedía ídolo, vaya, denme sus aretes y todo lo que tengan de oro, vengan. Y entonces dice que le estalló con un buril un becerro de oro y le rindieron culto al becerro de oro. Este no le bastó 1, hizo 2, el doble de los pecados de Aarón, y los puso en lugares estratégicos para que el pueblo de Israel, sobre el cual él estaba reinando, no fueran a Jerusalén donde estaba el templo. Porque él tenía miedo de que si viajaban a Jerusalén, los agarraran allá, pues les lavaran el cerebro y se volvieran a favor de Judá. Sí.
Esto pasa muchas veces en la actualidad. Mira, te lo voy a poner de esta manera. A mí me toca visitar diferentes lugares en el mundo, gracias a Dios. Y en algunos lugares ni saben quién soy yo, gracias a Dios. Y en otros tal vez sí saben un poco quién soy. Entonces me he dado cuenta que eso hacen no solo conmigo, sino que con otros. Cuando el pastor al que nosotros vamos a visitar dice, va a estar con nosotros fulano de tal, vengan, vamos a predicar y toda la cosa, vamos a orar por ustedes. Hay iglesias que hacen una actividad especial para que sus ovejas no vayan, a veces siendo en la misma red. Wow. Esa es una actitud de Ocosías. Claro. Esa es una actitud de Ocosías. No, que no vayan. Que no vayan porque no va a ser que se me vayan de la iglesia y se vayan a la otra iglesia. Me roben las ovejas. Exacto. Claro. Aparte de eso, tendríamos que ver que Ocosías hizo los becerros de oro y eso es un evangelio que habla solamente de prosperidad. El evangelio que nosotros predicamos, como dijo el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, yo predico un cordero sangriento, un cordero sacrificado, como dice Apocalipsis, y vi sobre el trono un cordero como inmolado. Pero el evangelio de la prosperidad y del lujo y del elitismo predica un evangelio de oro. Claro. Esto es importante, ¿eh? Alguna otra de estas cosas que tendríamos que ver acá sería en primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 53. Sirvió pues, estamos hablando de Ocosías, Muy bien. el hijo de Jezabel, Muy bien. para analizarlos de ahora. Después te vuelvo aquí para que platiques y hables Sí, y hagas por favor. pausas y pongamos todos los textos y todo, ¿verdad? Muy bien. Sirvió pues a Baal. Oh, por Dios. ¿Te imaginas? Qué Sí, se barbaridad. torció un poco. Un poquito se torció. Claro. Sirvió pues a Baal y lo adoró. Y provocó a ira al Señor Dios de Israel conforme todo lo que había hecho su padre. Aquí esto sería un tema demasiado abundante, el cita, que no podríamos discutir o platicar o dialogar en un solo programa. Lo hemos enseñado con los hermanos en algún momento. Pero Baal era un dios de los sidonios, pero representaba a muchos Baales, porque aquí habla Baal en singular, pero cuando Israel le servía a Baal, le servía a los Baales, ¿ok? Por eso es que esta mujer, Jezabel, tenía profetas de Baal, porque eran profetas, eran los Baales, ¿ok? Cuando escudriñamos en la Biblia qué son Baales, Baal es una palabra que quiere decir Señor. Entonces, por ejemplo, hay Baal Berit. Baal Berit quiere decir el Señor de los pactos. Baal Hermón. Hay por lo menos unos 15 Baales, ¿verdad? Que son representaciones de conductas impropias dentro del pueblo de Israel. Entonces Él les sirvió a todo eso. Nosotros solo tenemos un Señor, o solo deberíamos de tener un señorío, y es el del Señor Jesucristo. Lo voy a dejar ahí para que sigamos conversando un momentito y después seguimos. Muy bien, pero por lo menos ya tuvimos una claridad acerca de esa entidad jezabélica de la que nos hacía una pregunta uno de nuestros espectadores. Ahora, la siguiente sería, ¿el tercer templo se construirá cuando el anticristo esté gobernando o empezará antes? Mira, me faltó Atalía. Sí, lo sé. Pero, ¿qué le parece si hacemos una pausa y cuando regresemos nos habla brevemente también de la función de la entidad de Atalía como hija de Jezabel? Y vamos a contestar a la siguiente pregunta que recién estaba presentándoles aquí. Volvemos en un momento más en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos con el Reloj de Dios.
Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Agradecemos que estés en sintonía del Reloj de Dios a través del canal del apóstol Sergio Enríquez. Si no te has suscrito, hazlo y activa la campanita con notificaciones para que cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, tengas esta cordial invitación para acompañarnos en vivo en el programa. Apóstol, nos quedamos hablando de Jezabel, de sus hijos, hablábamos de qué representa cada entidad y su función. Le doy la palabra para que vayamos concluyendo ese tema. Muchas gracias. Gracias por la paciencia, mis hermanos, y tu paciencia, porque realmente esta temática es muy difícil desarrollarla en un corto periodo de tiempo, porque hay que hacer una investigación, hay que leer toda la historia de Israel y tantas esas cosas. Entonces a veces yo doy por sentado que ya todo lo leímos, ¿verdad? No. Pero no, algunos... O lo leímos y no lo comprendimos. Sí, o lo leímos y se nos olvidó. Exacto. O lo vimos desde otra perspectiva. Pero es importante, por eso es que agradezco la paciencia y les pido su indulgencia un momentito más para poder seguir platicando de esto. Otra de las cosas que Ocosías tenía, y lo describe la Biblia, como es hijo de Jezabel, es importante que lo notemos, y lo vamos a leer, vamos a ver, en segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Dice, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria. Es tremendo, porque tenía un aposento alto, él tenía un aposento alto. Cuando nosotros vemos los aposentos altos de la Biblia, son manifestaciones de Dios. Por ejemplo, donde fue el lavatorio de los pies, que está descrito en San Juan capítulo 12, 13 en adelante, es un aposento alto. Es un aposento alto, y ahí es el aposento alto del Hijo, en donde él lavó los pies. El cenáculo, le dicen, ¿verdad? Cuando uno llega a visitar a Israel, le dicen, aquí lo vamos a llevar, y lo meten a uno en un lugar donde dicen que no es cenáculo. A ver, porque ahí dice que habían 120 gentes, y ahí donde nos llevan a nosotros me parece que no caben ni 10, pero bueno, tal vez con el tiempo se fue achiquitando. Algo pasó. No estaba sanforizado ese escenario, ay, la lluvia lo hizo pequeño. Pero era un aposento alto. Luego, cuando venimos al aposento alto del Espíritu Santo, dice que todos estaban en el aposento alto. Cuando sopló un viento recio y aparecieron lenguas de fuego, como de fuego sobre la cabeza, y vino el bautismo con el Espíritu Santo. Aposento alto representa entonces una manifestación de Dios para con los suyos. Y también tenemos uno en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está en un aposento alto lleno de lámparas. Aposento alto podemos ver también que le hicieron al profeta, a una mujer noble de Sunem, la sunamita, que cada vez que el profeta pasaba por ahí, le hizo un aposento alto profético. Entonces son diferentes aposentos altos, pero manifestaciones de Dios. ¿Qué pasó con Ocosías? Se cayó del aposento alto. ¿Qué representa eso? Esa es una representación de que él en algún momento tuvo la oportunidad como pueblo de Dios, porque él era parte del pueblo de Dios, puesto que era rey, ¿verdad?, de Israel. Y no un rey usurpador, porque la Biblia dice que Dios sí le había dado el reino a Jeroboam y a toda la descendencia para poder combatir contra lo malo que había hecho Salomón, ¿verdad?, y Roboam su hijo. Bueno, la cosa es que perdió la altitud, perdió las alturas. Y entonces en ese derrumbe de su vida, dice, lo voy a volver a leer, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria, y se enfermó. A saber qué golpe se dio. A ver si entonces fíjate lo que hizo, envió mensajeros a los que dijo, id y consultad a Belcebú. De nuevo. O sea, y se iba perdiendo cada vez más. En lugar de acercarse a Dios, se distanciaba de él. Sí. Id y consultad, bueno, la Biblia lo pone como Baal Zebub. ¿Te recordás que dijimos que Baal era señor y se complementaba? Pero Baal Zebub quiere decir el señor de las moscas, ¿verdad?
Y cuando lo abrevian ya y españolizan la palabra, es Belcebú. Dios de las moscas. Es el señor de las moscas, o Dios con D minúscula de las moscas. Y cabal, aquí dice a Belcebú, dios de Ecrón. Es en un lugar de Filistia, era de los filisteos. Si he de sanar de esta enfermedad. Entonces, Ocosías le rendía culto a todo lo que ya dijimos al señor de las moscas. Y realmente, cuando nosotros analizamos a las moscas como tal, nos damos cuenta que son los animalitos quizá más contaminantes, ¿verdad? Son contaminantes. Y hay una plaga de moscas en Éxodo del capítulo 7 en adelante, como lo vimos la vez pasada cuando hablamos de la séptima plaga. Las moscas buscan el hedor, la putrefacción, lo podrido, lo que no sirve, la basura. Entonces, él le rendía culto a la inmundicia, prácticamente. Entonces, si vemos ahora quiénes son los hijos de Jezabel, esos, los que le rinden culto a la inmundicia, y más o menos en el contexto bíblico dice, se han introducido entre vosotros algunos falsos maestros que dicen que una vez que uno es cristiano puede hacer lo que se le da la gana sin temor al castigo de Dios. Esos son hijos de Jezabel, ¿verdad? Esos tienen la filosofía de Ocosías. O sea, por eso te digo que ahí es abundantísimo. Sí, por supuesto. Otra cosa es que en el camino, cuando los mensajeros iban a buscar a Belcebú, el Señor le dijo al profeta Elías que saliera y le dijera una profecía de parte de él. Y entonces le dijo que no hay Dios en Israel para que vayas a buscar entre los filisteos. Así te dice el Señor, por haber hecho eso, no te vas a reponer, sino que te morís. Entonces, él se enfureció y lo mandó a apresar. Entonces, otra vez, la obstinación, después de recibir una palabra de Dios, sabiendo que está actuando mal, se enfurece y se va en contra del vaso para irlo a matar. Sin embargo, pues Elías tampoco estaba indefenso, porque cuando llegaron los 50 hombres, le dijeron, hombre de Dios, baja, desciende de ahí, te llama el rey. Entonces él le dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y bajó fuego del cielo en 2 o 3 oportunidades, hasta que un capitán que era temeroso de Dios y le dijo, no me mates, ¿ah? Sí, claro. Yo te tengo que llevar. Bueno, entonces esto nos deja ver que la obstinación ante la evidencia, si ya le pasó algo malo, profetizado por el hombre de Dios, ¿por qué no arrepentirse y decir, no, mira, pongámonos de acuerdo? No, tenía que seguir la obstinación humana que nosotros vemos en el libro Apocalipsis también, cuando después de las plagas, en vez de arrepentirse, maldicen a Dios. Lo dice Apocalipsis capítulo 16. Parecido a lo que él hizo. Ahora, para ir redondeando la pregunta y ya devolverte el tiempo para la otra pregunta que me habías hecho, está Atalía. Atalía era la hija de Jezabel. Se casó con el rey de Judá y esta salió corregida y aumentada. Ah, sí. Oh, sí. Te voy a decir por qué. Porque Jezabel mandó a matar a los profetas, lo cual ya era una aberración. Terrible, sí. Pero Atalía mandó a matar a todos los niños de la simiente real. Entonces, aquí viene otra cosa. Mira, es importante. En la Biblia hay varios relatos de matanzas de niños. Sí. ¿Ok? El primer relato de matanza de niños aparece en el libro de Éxodo, cuando Faraón manda matar a los niños. Otro de los muy conocidos es en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años. Pero Atalía es el otro ejemplo en donde manda a matar a los niños de la simiente real porque ella se quería constituir en reina.
Pero hubo una muchacha que se llamaba Jezabel que escondió a un muchachito, lo metió en su alcoba, era su tía, y no lo pudieron encontrar, y 6 años después lo presentaron como rey de Israel, y Atalía se murió, la mataron. Pero el punto a que yo quisiera extraer acá es lo que hace Jezabel. Mata niños, mata niños, mata niños, mata niños. Faraón mata niños. Herodes mata niños. Ahora viene la Biblia en Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. ¿Cómo matar? Y no hay alguien más inocente que un niño en el vientre de su mamá. Y entonces, ¿en qué se parece todo lo que está sucediendo? En que el periodo en el que estamos viviendo se quitó el derecho de nacer. Claro, con el aborto. Con el aborto, con la ley del aborto. Y entonces ahora supuestamente se pone el derecho de la mujer a no dejar nacer a un ser vivo que tiene sus entrañas y que es inocente. Y juntamente con la ley y con otras personas deciden derramar sangre inocente. Eso lo abomina Jehová. Aunque le duela a quien le duela, pataleen y todo, pues tendrán que ir a platicar con el Señor, ¿verdad? Porque Proverbios 6:16 lo dice, y los ejemplos que te he puesto. Entonces los hijos de Jezabel, como Atalía, matan niños, están a favor del aborto. Sí. Es un espíritu jezabélico. Es un espíritu jezabélico. ¿Eh? Wow. ¿Cuánto abarca Jezabel? Y seguramente no vamos a tocar todos los aspectos. No, por eso te decía que ahí sería tal vez un seminario acerca de la entidad llamada Jezabel. ¿Verdad? Claro, sí, sí. No es lo que la gente usa para insultar a alguien, ¿va? Sí, esa Jezabel no es eso. Sí. Es una entidad que puede estar tocando la mente de hombres y de mujeres. Y sobre todo, apóstol, que como usted dice, no son relatos bíblicos del pasado, sino algo que aún nos va a afectar, porque Apocalipsis explica exactamente cómo esa entidad jezabélica tendrá influencia en el final de los tiempos. Otra cosa que tal vez solamente te quisiera decir, por eso te digo el tema, con esa pregunta pido perdón, pues, pero la pregunta fue con los tacos por delante, ¿va? Aparte es que hay muchas repreguntas que aparecen en el camino. Sí. Por ejemplo, una de los que yo logro ver así, que se quedan en el aire, es Jezabel 3000 años antes, y aparece Apocalipsis. ¿Cómo apareció? ¿Qué salto cuántico dio en el tiempo para de aquí aparecer otra vez acá? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues resulta que cuando Jezabel murió, estaba profetizado que los perros se la iban a comer, no la iban a sepultar. Entonces, Jezabel estaba, la historia de Jezabel es terrible, estaba en el balcón y ahí quiso increpar a Jehú, que era el que estaba tomando el poder, y Jehú le dijo a los eunucos, el que esté de mi lado, tiren a esa, y la maldijo, ¿eh? Y la tiraron. Entonces ella cayó, se somató y ahí la dejaron. Entonces llegaron los perros y se la comieron. Y los perros lo único que no se comieron fue las manos y los pies. De ahí se la comieron todas, los perros. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Interesante. Entonces ahora cuando vemos en el Nuevo Testamento, viene el Señor y dice, cuidaos de los perros. Cuidaos de los malos obreros. Cuidaos de los falsos profetas. Cuidaos de los falsos maestros. Incluso también hay un cuidado de 5 cosas, de falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dentro de ellos están los perros. Entonces, ¿cómo es que Jezabel aparece en Apocalipsis? Los perros la regurgitaron. Los perros en el entendido de que son
supuestos ministros, porque la Biblia sí le llama a algunos ministros perros mudos, que no ladran cuando viene el peligro. Entonces agarraron a Jezabel y pum, le pusieron aquí. Dios. Es tremendo. Bueno, dejémoslas ahí porque de Jezabel hay un montón más de cosas que nosotros debemos de analizar y que Dios nos guarde, nos ayude y nos haga reministrados. Amén. De repente nos va a tocar hacer un programa del reloj de Dios relacionado únicamente con Jezabel, por todo lo que... Ahí yo creo que fue este. Básicamente, amiga, pero tenemos un tiempecito Sí. más. De hecho, antes de irnos a la pausa, le había hecho una pregunta que también nos escribía la audiencia. ¿El tercer templo se construirá cuando el anticristo esté gobernando o empezará antes? Volvemos Vamos a a empezar. contestar. Un nuevo reloj de Dios. Bueno, ay. El tercer templo es una especie de una de las agujas del reloj de Dios que van marcando los segundos. Nosotros, pues, así como nos enseñaron el reloj a nosotros, ¿verdad? La hoja pequeña marca las horas, la otra los minutos y la delgadita los segundos, ¿verdad? Yo creo que Israel es esa y sobre todo el tercer templo. La Biblia declara que el tercer templo tiene que estar activo para cuando el anticristo se presente. ¿Dónde lo declara? En Primera Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses dice que este inicuo se sentará en el templo de Dios y que se opondrá a todo. Si quieren lo leemos, vamos a ver. Bueno, lo del tercer templo entonces que tiene que estar antes de que empiece la tribulación. Eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses. Leámoslo. Capítulo 2, versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión en torno a Él, estas son dos palabras muy interesantes, episinagoge y parusía, es el arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si no fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. El día del Señor es la gran tribulación. Sí. No es de que ya vino el Señor, no. El día del Señor es la gran tribulación. Ok. Entonces, dice, no vendrá ese día. ¿Cuál día? El de la tribulación. En ninguna manera. Sin que primero venga, número 1, la apostasía. Número 2, sea revelado el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. Entonces en el verso 4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. No importa si es Dios verdadero con mayúscula o Dios falso. Se opone a todo tipo de creencia. El espíritu del anticristo se burla de la fe de cualquiera. No importa si es fe en el Dios verdadero o en otro. Es un personaje que se presenta como si fuera ateo, ¿eh? Pero no lo es, porque él sabe, aún los demonios saben que Dios existe y tiemblan ante él, dice la Biblia. Pero sigamos leyendo acá. Entonces, aquí lo describe, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Se sienta en el templo de Dios. Entonces, ese templo de Dios, ahorita no hay templo. Bueno, el templo somos nosotros, la iglesia. Pero ahí no está hablando de eso. Habla de un templo físico. Habla de un templo físico que tiene... ¿Por qué digo que es físico? Porque Apocalipsis capítulo 11 lo dice. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, aquí ya tenemos el primer reporte de ese templo. Entonces, el anticristo lo que quiere es sentarse en ese templo, ¿eh? Como si fuera Dios. Entonces, lo tienen que construir. Ese lo tienen que construir. Y ellos están en pos de eso. Yo tuve la oportunidad en el año 2017, creo, de ir junto con los pastores a un retiro que tuvimos en España, junto con los pastores de allá de Europa, y de ahí nos trasladamos a Israel, que ya queda cerca, pues ya estando de aquel lado ya queda 4 horas, ya queda 4 horas en avión, como ir de aquí a Los Ángeles más o menos, ¿verdad? Entonces fuimos, y a mí me interesaba ver todo lo que se habla del tercer templo en la actualidad, del tercer. Y entonces
lo más que pudimos llegar fue a una cosa que se llama el Instituto del Tercer Templo. Pero ya tienen un instituto. Entonces nos sentaron, nos enseñaron que ya tienen las vestiduras, que ya tienen el altar del holocausto, que ya tienen la fuente de bronce, que ya tienen todo. Lo van pasando a uno. Solo el arca del pacto no la tienen ahí, ¿verdad? Y en la salida hay una máquina así como expendedora de bebidas frías, pero no es de eso, sino que es de tarjetas de crédito y de dinero en efectivo para ofrendar pro templo, pro tercer templo. Entonces ellos ya están pensando en eso. Claro. Ya están pensando en eso. Ustedes no me pueden decir que es un templo ficticio. Ustedes ya lo están pensando. Sí. Pero cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 12, o 11, perdón, 11, lo vamos a chequear. Sí, es el capítulo 11, dice, me fue dada una caña de medir, semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que ahí adoran. Entonces esto desbarata lo que algunos dicen, no, el templo de Dios somos nosotros, así que no hay templo. No, porque aquí tienen que medir a tres, a nosotros, los que adoran. Es el templo de Dios. El altar y el templo. Entonces el templo es físico. Entonces yo creo que para que se siente el anticristo ahí, tiene que haberse hecho unos días antes de la gran tribulación, que podría ser en el periodo pretribulacionario o en el periodo en el que nosotros estamos en este momento, ¿verdad? Algunos afirman que ya está hecho, que está prefabricado, dicen unos. Prefabricado. Sí. Otros dicen que no está prefabricado, sino que lo hicieron subterráneo. Bueno, yo no sé. ¿Qué tanto hermetismo ve usted al estar allá? ¿Sí cree que puedan tener algunas cosas que no le revelen al público y que sí haya una construcción? Sí, digamos, nosotros quisimos ir a una sinagoga subterránea que está debajo de lo que antes fue el santuario. Entonces ellos excavaron y encontraron una sinagoga y ahí se reúnen. Debajo, digamos, aquí está la explanada del templo, la mezquita de Omar y la de Al-Aqsa, y la explanada del templo, que está protegida por los musulmanes, ¿verdad? Entonces ellos excavaron, porque ahí ya no lo tienen los musulmanes, excavaron y encontraron una mezquita que está debajo de donde ellos dicen que está el lugar santísimo. Entonces puede ser que hayan encontrado algunas otras cosas, como Israel y Jerusalén ha sido destruida 22 veces y reconstruida 23, ¿verdad? Sí. Entonces, puede ser, cada capa es un nivel de historia ahí en Jerusalén. La cosa está que el tercer templo se tiene que reconstruir y va a marcar el periodo tribulacionario más espantoso, claro, ¿verdad? Más espantoso. Si ahorita nosotros estamos viendo algunas cosas que nos dan de alguna manera asco, miedo, o qué sé yo, en ese tiempo va a ser terrible. Bien, apóstol, y no cabe duda que hay una variedad de preguntas. Hoy no hablamos solamente de un tema, sino de todos los que ustedes han estado consultando a través del WhatsApp de El Reloj de Dios. Una de esas preguntas es, ¿la Tierra es redonda o plana? ¿Y qué dice la Biblia? Porque ya ve que hay diferentes teorías y hasta movimientos en el mundo relacionados con eso. Sí, fíjate, Elcita, que a mí inicialmente me pareció un tema que no valía la pena platicar porque era demasiado obvio y evidente, ¿verdad? Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, como sabemos que cualquier cosa siempre tiene seguidores, ¿verdad? En la India hasta hay seguidores de vacas, ¿ah? Sí, las adoran. Sí, por eso se habla de vacas sagradas ya en el lenguaje coloquial nuestro, ¿ah? Es cierto. Entonces, si la gente está dispuesta a seguir vacas, pues cualquier teoría que les expongan podrían estar dispuestos a seguirlo. Entonces, al principio yo consideré que no tenía la menor importancia y que estaban bromeando, ¿verdad? Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, aquella postura, ese postulado, ha ganado algunos adeptos, bastantes. Hay un poco más de 11 millones de personas que creen en esa situación, ¿verdad? Y algunos de ellos son cristianos, que
que ellos dicen que la Biblia dice que la tierra es plana, lo cual no tiene sentido, y desbaratan argumentos o tratan de hacerlo de la Biblia, en donde se habla de la redondez de la tierra, que el Señor está sentado en el círculo de la tierra, que cuando el Señor le habla a Satanás en el libro de Job, de donde viene de rodear la tierra y de andar por ella. Y algunos otros argumentos los descalifican y no aceptan ninguna cosa. Mira, yo creo que si los pusieran en una nave espacial y los sacaran de la Tierra para verla, vendrían insistiendo por la necedad que hay en sus corazones. Se taparían los ojos, básicamente. Yo creo que esto hay que verlo desde dos ángulos, básicamente. Número uno, el ángulo espiritual de por qué la gente está con esa teoría, número uno. Y número dos, lo razonable, el sentido común, en donde la ciencia demuestra lo que verdaderamente es, ¿verdad? Porque ellos incluso han hecho experimentos que les fallan para comprobar que la Tierra es plana y se van en contra de la razón, ¿verdad? No, pero aquí lo que pasó que no se cumplieron todas las expectativas. Bueno, pero me parece irracional porque ellos acusan a la NASA y la conspiración y que nos tienen engañados. Y lo primero que a mí me surge es, ok, supongamos que la NASA, los chinos, los rusos, los franceses, los japoneses y todos los que han tirado satélites y ven desde arriba que la Tierra es redonda, se pusieron de acuerdo para engañarnos. ¿Qué se sacan con ese engaño? ¿Y en qué me ha afectado ese engaño a mí? Sí. ¿Verdad? Sería lo primero que yo preguntaría, ¿ah? Y no hay nada. Por el contrario, si la Tierra es plana, sí detuvo el avance de la civilización por 1500 años después de Cristo, hasta que vino en 1490, que se dijo que se había descubierto la Tierra, pero se quitó prácticamente la idea de que era plana, que lo tenían no sé cuántos elefantes sostenidos en sus lomos, y que tortugas, y que después era un abismo y ahí se caía el agua, era una catarata, lo que decían los antiguos, ¿verdad? Entonces, en el aspecto espiritual, yo trato de, pues, no generalizar, porque esa sería la falacia de la generalización apresurada, pero por lo menos la gente que yo conozco, que está a favor de esta teoría, siempre se oponen a cosas de la Biblia, aunque se llaman cristianos. Básicamente influenciados. Tienen un espíritu de rebelión en contra del status quo del cristianismo. Y ellos dicen, sí, que la Biblia por aquí, que la Biblia por... No puede ser, ¿verdad? Entonces, y se basan solo en eso. Y yo creo que eso es parte de haber aborrecido el amor por la verdad. Aunque ellos dicen que ellos aman la verdad y que por eso descubrieron eso, ¿verdad? Sin embargo, no coincide. Ellos, ellos toman un postulado y lo quieren meter a como de lugar. Es como cuando alguien está poniendo un rompecabezas, ¿verdad? Está poniendo un rompecabezas y a una pieza no cabe porque no va ahí. Y pásenme un martillo, vamos a ver si no cae. Y así lo hacen, ¿verdad? Sí. Y entonces incluso así sacan versículos bíblicos fuera del contexto y de la traducción. Literalizando algunas cosas que no podrían ser literalizadas. Por ejemplo, digamos, cosas que no pueden ser literalizadas. Que me gustaría que un terraplanista contestara, ¿verdad? En base a los versículos que ellos toman para literalizar esta cuestión. Fundamentando esa teoría. Sí, es que mira, a ver, tiene que haber varias formas para descubrir. Por ejemplo, la religión dice que la Tierra tiene 6,000 años. La ciencia dice que tiene millones de años. Eso se tiene que poner de acuerdo, porque algunos dicen, la Biblia dice que tiene... No es cierto. La Biblia deja ver que la Tierra es vieja, muy, muy, muy vieja. Lo que tiene 6,000 años es la humanidad caída. Entonces, en ese sentido...
tienen alguna razón los científicos. Punto para los científicos allí. Pero medio punto, porque también ellos en su obcecación destruyen todas las cosas de la fe y se van por sus propias fumadas. Entonces, creo yo que se deben de ver los dos aspectos, el bíblico y lo que estamos viendo acá. Claro, lo irrefutable. Lo irrefutable, pues. Es como que aquí hay una mesa, yo la estoy viendo, me sirve esa mesa. No, pero es que la Biblia dice que no hay mesa. Pero si aquí está, evidencia entonces física. Tiene que haber una explicación en lo que la Biblia dice, si en caso dijera eso. El ejemplo sería el siguiente. La Biblia dice que el corazón del necio está del lado derecho. Literalicémoslo. Literalicémoslo y dime, ¿de qué lado tienes tu corazón? Del lado izquierdo. ¿Y no la Biblia dice que es del lado derecho, pues? Porque no es literal. Pues sí, tiene que haber una explicación. Entonces ellos agarran algunos textos, los sacan de contexto y dicen, aquí dice. Pero después vemos las fotos de la gente que ha estado en el espacio. Ahora resulta que no fueron a la luna y que nos tontearon porque la sombra de la bandera, que no sé qué, y pierden el tiempo en cosas estrafalarias en vez de salvar vidas predicando el evangelio que nos perdona de pecados y que nos da esperanza. Entonces a mí me parece que son los argumentos que deben de derrumbar ese postulado que ellos tienen, son los argumentos científicos, la evidencia, es la evidencia. Es como que si yo estuviera respirando acá y alguien me viniera a decir que aquí no hay oxígeno, pues si no lo estoy respirando yo, pues. Claro. Si la Tierra es plana como ellos dicen, entonces ¿por qué los eclipses? ¿Por qué el cuarto menguante? ¿Por qué la luna llena? ¿Por qué todo eso? Si ahí se mira la sombra que es redonda. Ah, no, dice, es que es como un plato. No es que sea redonda como un globo, sino que es un plato. Sí. Ok, entonces, ¿por qué vemos a todos los demás astros o planetas redondos y como un globo? Y solo la Tierra, entonces tiene que ser plana. No, hombre. No, bueno, mejor, no tiene sentido. Claro. Pero mejor oigamos a los científicos, ¿verdad? Claro que Te sí. devuelvo el tiempo. Vamos ahora a presentar un material del que habíamos hablado previamente con el equipo de producción y es acerca de una teoría, un movimiento de terraplanistas, así se les llama. Gente que dice que la Tierra no es redonda, sino es una planicie. Vamos a presentarles un material que el equipo ha investigado y luego el apóstol nos va a dar una explicación bíblica respecto a esto. Pruebas contundentes que demuestran que la Tierra es redonda. A lo largo de la historia, se realizaron diversas pruebas, experimentos, viajes con resultados fiables demostrando que la Tierra es redonda, al igual que la Luna y los planetas que rodean al Sol. En la antigüedad, los griegos alcanzaron este conocimiento. Hablamos de hace más de 2000 años. Los argumentos expuestos para decir que la Tierra es plana son muy débiles. A continuación, se mencionan algunos de los científicos y observaciones claves que contribuyeron a esta comprensión. Eratóstenes, un matemático y astrónomo griego, fue famoso por calcular la circunferencia de la Tierra de manera bastante precisa en el siglo III a.C. Utilizó la diferencia en las sombras de dos obeliscos en Alejandría y Siena para calcular la circunferencia de la Tierra de forma casi exacta. Magallanes y Elcano. La expedición de Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano fue la primera en circunnavegar la Tierra hace 500 años. Esta expedición ayudó a demostrar, sin saberlo, que la Tierra es redonda. Su propósito era llegar a las legendarias Islas de las Especies en el sudeste asiático. Galileo Galilei, a través de su observación de las fases de Venus con un telescopio, proporcionó evidencia adicional de que la Tierra era una esfera, ya que las fases de Venus eran consistentes con un modelo heliocéntrico en el que la Tierra es una esfera. Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán conocido por sus leyes. Al estudiar el movimiento planetario y la órbita de la Tierra, Kepler contribuyó indirectamente a la comprensión de la Tierra como una esfera, ya que sus leyes se basaron en observaciones precisas de los planetas, incluida la Tierra. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco,
El modelo heliocéntrico de Copérnico tenía importantes implantaciones para la forma de la Tierra. Si la Tierra y otros planetas orbitaban alrededor del Sol en órbitas elípticas, como afirmaba, esto apoyaba la idea de que la misma Tierra tenía que ser una esfera. La geometría de las órbitas elípticas era consistente con una esfera como forma natural para los planetas. Isaac Newton, científico inglés, sus leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal proporcionaron una comprensión matemática de cómo los cuerpos celestes interactúan entre sí en un universo en que la Tierra es una esfera. Newton también desarrolló telescopios reflectores mejorados que permitieron una observación más precisa de los cuerpos celestes, lo que ayudó a refinar la comprensión de la estructura y el movimiento de los planetas, incluida la Tierra. Albert Einstein fue un físico teórico alemán a lo largo del siglo XX. Se llevaron a cabo numerosas pruebas experimentales de la relatividad general de Einstein. Muchas de estas pruebas involucraron mediciones precisas de la gravedad, la luz y el espacio-tiempo en la Tierra y en el espacio. Si la Tierra no fuera una esfera, estas pruebas habrían producido resultados muy diferentes, lo que respalda indirectamente la idea de que la Tierra es redonda. Carl Sagan, reconocido astrónomo, demostró en 1980 que la Tierra no es plana, replicando el experimento de Eratóstenes, en donde solo necesitamos un par de lápices y una cartulina para demostrar que la Tierra es redonda. Todo ello durante uno de sus episodios del programa de televisión Cosmos. Estas son algunas de las muchas pruebas que nos enseñan que la Tierra es redonda. La visibilidad de objetos distantes en la superficie terrestre. La altura del observador permite ver objetos a mayor distancia. Esto permitió a los marineros poder detectar barcos a la lejanía. Durante los eclipses, se puede ver que la sombra que forma el planeta es curva. La forma redonda de nuestro planeta se puede observar durante los eclipses lunares. La posición de las estrellas en el cielo cambia dependiendo de la ubicación del observador en la Tierra. El Sol parece moverse de manera diferente dependiendo de la ubicación del observador. Las rutas de navegación, los sistemas meteorológicos, los patrones climáticos y las corrientes oceánicas solo tienen sentido en un globo terráqueo. La fuerza de gravedad actúa de manera distinta en diferentes puntos de la Tierra, lo que solo tiene sentido si la Tierra es un objeto esférico. Hay miles de fotografías tomadas desde el espacio que muestran claramente que la Tierra es un objeto esférico. Estas son solo algunas de las muchas pruebas científicas que demuestran que la Tierra es un objeto esférico. Bien, allí tienen el contexto para quienes no habían escuchado de esta teoría o este movimiento de los terraplanistas. Apóstol, para ir finalizando y dar unas bases bíblicas a quienes se han preguntado o alguien les ha consultado, ¿con qué podríamos concluir para tener un fundamento bíblico para rebatir? Mira, en primer lugar, creo que si abordamos la pregunta en primer lugar es porque nos la hicieron. Así es. Y yo vi como que habían 2 o 3 que habían preguntado lo mismo. Y no era la misma persona. Entonces eso quiere decir que es una cosa que se va difundiendo. La Biblia dice que en el final del tiempo hay gente que va a ir por picazón de oír, ¿verdad? A oír cosas que no tienen ningún argumento ni tienen repercusiones reales, genuinas en el mundo espiritual. No solamente son los terraplanistas. Hay gente que habla, en vez de hablar de la Biblia y de todo lo que nos puede edificar, y en vez de restaurar su matrimonio, su familia, su relación con su cónyuge, con sus hijos y todo, se ponen a hablar de reptilianos, ¿verdad? Los reptilianos, y que cómo tienen sus ojos, y que algunos de los gobernantes del planeta. Entonces eso se va convirtiendo en una teoría de conspiración que viene a redundar en una descalificación del mensaje real, genuino, cristiano, evangélico. Porque se convierte sinceramente en un hazmerreír cuando hablan de cosas que no tienen el sustento. Así la Biblia tiene tantas cosas para platicar. No tiene sentido, francamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer, hermanos, y esto es bien importante, es que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo en el que el Señor prometió que iba a derramar sobre nosotros amor por la verdad. Yo creo que es tiempo de levantar nuestras manos y en humildad, hermano, decir, Señor, derrama
tu verdad en mí. Amo. Bueno, no tu verdad. Derrama el amor por la verdad en mí. Porque entonces la situación de índole operación engaño no nos va a hacer ningún mal efecto. Bueno, lamento que solamente hayamos podido responder 3 preguntas, una con abundancia de textos y otras se fueron reduciendo por causa del tiempo y nos quedaron otro montón de preguntas, pero era importante, perdonen que me enfoqué bastante en la primera de esas preguntas. Pero los bendigo en el nombre de Jesús, les ruego a Dios que cada uno de nosotros seamos guardados en su mano poderosa y no caigamos en ningún movimiento de engaño. Lo dice el versículo de Tesalonicenses, que no seáis movidos fácilmente de vuestra manera de pensar. Que Dios te bendiga, que te bendiga el cita y devuelvo el tiempo. Muy bien, y es para cerrar este episodio del Reloj de Dios, recordándoles que pueden seguir enviando preguntas porque la intención es que puedan resolver estas dudas con nuestro apóstol, más 502 56 17 90 99. Y en nombre de todo el equipo que hacemos posible el Reloj de Dios, en nombre de nuestros anfitriones principales, el apóstol Sergio Enríquez, nuestra hermana Leti de Enríquez y su servidora Elsa Mariana García, gracias por acompañarnos durante todo este año y con ayuda de Dios continuaremos hasta que Él así lo diga. Nos encontramos en un próximo episodio de Boston. Amén. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.